Bueno, muchísimas gracias. Realmente es un gusto estar esta noche aquí con ustedes, tarde-noche. Actualmente estoy en la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Educación. Tengo también la responsabilidad de coordinar la licenciatura en Pedagogía. Entonces ahorita estoy pues a cargo de esta función tan interesante de ser como la mediadora, ¿no?, entre los alumnos y los docentes. Entonces, bueno, realmente como ven mi formación es mucho desde el punto de vista de la política educativa y desde un marco más sociológico y más antropológico de la educación. Estoy convencida de que realmente necesitamos la interdisciplinariedad para lograr dar respuestas de manera más holística a nuestros problemas educativos y bueno, primero que nada quiero felicitarlos por este esfuerzo tan grande que están haciendo en este proyecto. Creo que ya nos urge a muchos conocer los resultados y aprender de todo este esfuerzo que han hecho y yo espero que pronto en la Ibero, a través de Claudia Celis, nos podamos enterar de cómo poner todo eso en la práctica. Entonces, el día de hoy, lo que yo quisiera compartirles es un marco que nos puede servir tanto para ustedes si dan clases o ustedes si forman docentes, cómo ayudarnos a ver las competencias que están centradas en el aprendizaje de los estudiantes. Es una propuesta entre muchas, me queda claro que nadie estamos inventando el hilo negro y mucho menos gente que ha estado reflexionando como ustedes durante muchos años en este sentido, ¿no? Entonces, me gustaría mucho escucharlos, que a las opiniones y sugerencias que encuentren aquí, me encantaría escuchar ejemplos de su práctica, limitaciones o cuestiones que ustedes ven que no son tan factibles de poner en la práctica. Entonces, yo les comenzaría con esta pregunta: ¿cómo llevo a la práctica el aprendizaje centrado en el estudiante? Realmente, si ustedes pudieran definir cómo le hacen, si tiene que ver con la manera en la que me pongo a planificar una clase o la manera en la que interactúo con el alumno o todas juntas. O sea, dejamos la teoría a un lado y cuando yo estoy frente a un grupo, ¿cómo le hago para realmente centrarme en lo que ese chico o esa chica pueda aprender? Bueno, pues por lo menos lo que vemos aquí es que lo que necesitamos es una información de regreso, ¿no? Algún modelo, como decía la maestra, alguien que nos diga realmente cómo llevar toda la teoría a la práctica o la información del alumno que venga de regreso y que me pueda ayudar un poquito a mejorar mi práctica. Bueno, ya sabemos que esto es trilladísimo. Conocer los estilos de aprendizaje de mis estudiantes para brindarles una experiencia de aprendizaje holística. Y aquí hay un autor que a mí me parece muy interesante que habla de un modelo holístico para responder de manera integral a los aprendizajes y básicamente se basa en la tipología de Jung, de intuición, pensar, sentir, sensación. Entonces divide en corazón, espíritu, mente, cuerpo. Ya sabemos que por muchísimos años la educación pues se ha enfocado en la parte de la mente, ¿no? Ahí están las habilidades cognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas, toda esta parte de que salgan altos en los exámenes estandarizados. Entonces ahí es en donde a veces ponemos todo nuestro trabajo. Pero ¿qué pasa con los otros dominios? Últimamente las investigaciones en neurociencia y en muchas otras áreas de la psicología educativa nos muestran que las otras áreas son sumamente importantes para que el aprendizaje realmente se dé. Entonces ahora como profesores, ¿cómo le hacemos para crear oportunidades o actividades de aprendizaje que incluyan estos 4 dominios, ¿no? Sabemos que en la parte del corazón, en el sentir, que a veces hasta suena como romántico y se siente uno raro de usarlo en conferencias educativas, ¿no? Pero es importante, aquí se da todo el desarrollo social y emocional, que no nada más lo tenemos que trabajar en el preescolar, sino también con los chicos universitarios. Luego vemos la parte del espíritu, que todavía es más problemático porque suena a religión, ¿va? Y no, esta es la parte intuitiva, es la parte creativa, es la parte espiritual que hace que florezcan habilidades de mucha creatividad e incluso de trabajo en equipo, cuando hacemos una actividad que integre esta parte.
Luego tenemos la mente, que esta ya la tenemos como profesores bastante bien dominada, toda la parte cognitiva, toda la parte del desarrollo del conocimiento y el pensar, la taxonomía de Bloom, y que mis exámenes no se vayan nada más a conocimiento, y cómo le hago para que apliquen los contenidos, cómo hago un buen examen, todas estas partes que ya sabemos están aquí enfocadas en la mente. Y por último, la parte del cuerpo, que no está tampoco limitada nada más a los profesores de educación física, sino que tiene que ver con toda la parte del hacer, el dominio psicomotor, el desarrollo físico, e incluso en la medida en que nosotros logramos que nuestros estudiantes hagan un clic con sus propias experiencias personales, con su propia historia, eso ya es hacer contacto con el cuerpo. ¿Sí? Entonces, estos autores, me parece muy interesante este modelo que plantean, y ellos lo han aplicado en diversas ocasiones en cursos junto con otros profesores en la universidad en la que están, de distintas disciplinas, ¿no? Entonces lo que hacen es evaluar entre todos las actividades de aprendizaje que sean integrales y holísticas y ver cómo les funciona y cómo reaccionan los chicos y si efectivamente tienen un logro académico superior al que ellos esperaban. Y la respuesta es que sí. Cuando las actividades de aprendizaje tienen todos estos cuadrantes, integran todos estos factores, el alumno en automático tiene un logro académico mayor. Pero bueno, ¿cómo se hacen estas actividades? ¿Cómo le hacemos para realmente lograrlo? Que esta es la parte con la que comencé. ¿Cómo hace uno para realmente poner al alumno en el centro del proceso de aprendizaje? Aquí hay algunas ideas para poder poner estos 4 puntos, estos cuadrantes en práctica. Una de ellas son los proyectos con duración de todo el semestre. Muchos de ellos van a implicar, como ustedes lo saben, y muchos de aquí están en innovación curricular, y aquí tenemos a Claudia de la DESFI, que también tenemos ahí el tremendo proyecto de ver cómo le hacemos para mejorar nuestros planes de estudio en Libero, pero justamente es esta flexibilidad entre materias, esta comunicación entre materias, las que nos va a permitir llegar a este tipo de actividades de aprendizaje. Un proyecto con duración de todo el semestre, en donde 1 o 2 profesores se ponen en contacto con líderes comunitarios, con alguna ONG, con alguna empresa local, y en donde uno logre tener una permanencia y que el alumno sepa que hay un proyecto que se está realmente implementando y que da frutos, que no es nada más voy, investigo, me traigo la información y se la reporto a mi profesor, sino que es una tarea constante como comunidad educativa. Eso integra las 4 áreas de las que estamos hablando: mente, corazón, cuerpo y espíritu. Tenemos también los artículos de investigación, que estos suenan mucho más académicos, por supuesto, pero que también tienen una posibilidad muy interesante de convertirlos en toda una actividad de aprendizaje que no solamente es individual, sino que puede ser colectiva. Yo me he dado cuenta que los alumnos, sobre todo de primeros semestres, les cuesta muchísimo trabajo leer un artículo de investigación. Pero muchas veces les decimos, léetelo, regresas y me dices qué entendiste, ¿no? Sin darles nosotros las pautas claras de a ver, ¿y cuáles fueron las palabras clave? O léete la parte de métodos con tu compañero, y ahora ustedes 2 léanse la de resultados, y ustedes 2 la de marco teórico, y ahorita vemos cuáles son las palabras clave, la compartimos entre todos y desmenuzamos el documento. ¿Y cuál fue la bibliografía que los autores utilizaron para informarse? Ahora ve y búscala, porque parece que este es un referente importante. Ayudarlos, darles pautas y sobre todo modelarles cómo se lee un artículo de investigación para que ellos después puedan hacer uno. Pero eso es trabajo que se hace en el aula con ellos, haciendo lecturas individuales y también colectivas. Y aquí la parte del cuerpo entra con lo que les decía, ¿cómo le hace uno para que el alumno invierta esta parte creativa o esta parte intuitiva, relacionándolo siempre con sus experiencias escolares, personales, familiares, profesionales? En la manera en que conecta el alumno con algo que vivió, el conocimiento comienza a hacerse un poco más relevante, pertinente y significativo. Y otra de las actividades son los diarios.
Esto tanto para profesores como para alumnos encontraron estos investigadores que es sumamente poderoso porque los últimos 5 minutos o 10 minutos de clase les pedían al alumno, escribe tus pensamientos, tus sensaciones, los aprendizajes más importantes que tuviste durante esta clase y manténlos ahí. Y al final del semestre pueden ser insumo incluso para un ensayo final, ¿no? Pero toda esta es como un ejercicio de metacognición que de alguna manera está ahí en un diario de aprendizaje. Críticas de cine también ayudan mucho y yo creo que entre más variedad tengamos de actividades, mucho mejor, ¿no? A través del protagonista de una película, de la problemática de la película, se puede dar todo un debate maravilloso entre los alumnos que puedan relacionarse con los principios teóricos que estemos haciendo. ¿Y qué estamos metiendo aquí? La parte del cuerpo, ¿sabes? Lo que nos hace sentir la película, lo que nos hace reflexionar, la parte que nos incita a pensar en cosas distintas que se salen de la flojera de los cuestionarios o del ensayo, del reporte, sino nos conectamos de otra manera con una misma realidad y con un mismo conocimiento. Los proyectos grupales también, estos proyectos colaborativos que a veces les dejamos a los alumnos, se convierten en un martirio porque se dividen ese mismo día el trabajo, ¿no? Y te pasamos toda la información una noche antes y tú la pones en PowerPoint y entonces tú presentas y esa es la manera en la que según ellos es un trabajo colaborativo, ¿no? Pero ¿de qué manera les damos una serie de criterios de evaluación o de rúbricas desde el inicio en donde hasta la manera en la que toman decisiones y negocian es un criterio de evaluación? En la medida en que se lograron delegar los roles, dividir el trabajo, pero no nada más como si fuera una línea de producción, ¿no? Sino que hubo una discusión y una crítica en común, etcétera. Entonces, cuando nosotros les hacemos explícitos a los alumnos lo que estamos esperando de ellos con esa actividad, ellos lo logran. ¿Sí? Lo que se trata de esta actividad es que ustedes aprendan a resolver conflictos, ya que se comuniquen de una manera asertiva y que aprendan a conciliar intereses y que acepten diferentes puntos de vista, etcétera. Entonces, el producto que les vamos a pedir, pues no es nada más hazme una síntesis de lo leído o de lo que discutieron, sino el proceso que vivieron como equipo, ¿no? ¿Qué problemas hubo? ¿Cómo los solucionaron? Y ahí nuevamente, en la manera en la que les estamos evaluando y compartiendo expectativas, podemos poner los 4 cuadrantes que yo les decía. Y bueno, y como ahora los jóvenes nos ponen realmente tantos retos con esto del uso de la tecnología, a mí me impresiona como la facilidad con la que tienen para acceder a la información a través de un video de YouTube o de una charla en TED o en lo que sea, rapidísimo acceden a ella, ¿no? Entonces no podemos quedarnos atrás. De alguna manera tenemos que integrarlos y además la manera en la que ellos producen el conocimiento es así también. A mí me llama la atención que para ellos es muy sencillo presentar un documental o un video con toda la información que nosotros pudimos haber escrito en un ensayo de 40 páginas en la universidad. Y ahorita ellos, su mensaje puede incluso ser hasta más poderoso utilizando un formato distinto que tenga algo audiovisual, ¿no? Que algo en texto, que no estoy a favor de suplir una cosa por otra, por supuesto, pero mi punto es que hay que complementar y que de alguna manera es hablar su lenguaje también en el que ellos ya están inmersos, ¿no? Y para esto, hablando de todas las cuestiones tecnológicas, pues el aula invertida sirve mucho. Seguramente ustedes ya han escuchado de esa metodología del aula invertida, ¿no? En donde lo que se trata es pues que el profesor haga toda una serie de preparación previa a la clase, experiencias de aprendizaje que el alumno hace de manera individual, ¿no? Muy bien planeadas, no es nada más léete un artículo, sino es una guía que le ofrece al alumno, incluso un trabajo colaborativo, pero con el objeto de que cuando llegue el alumno venga bien preparado y se dé una discusión mucho más rica a la hora de compartir la clase. Y aquí hay algunas aplicaciones que tanto en la literatura como en la experiencia con los chicos en la universidad vemos que funcionan mucho
que son algunas aplicaciones desde cómo tomar notas hasta cómo hacer sitios de internet que son gratuitos, hasta comunicarnos por medio de chats como tipo Facebook, pero de educación con nuestros alumnos y estar en una comunicación más continua, cómo compartir documentos, porque también además de que son tecnológicos, son ecológicos, entonces ya están cada vez más en contra de imprimir tanto papel, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante de esto también es que uno podría decir, bueno, y si los chicos no tienen acceso en una computadora en su casa, entonces no estoy trabajando por la equidad. Y lo curioso es que mucha gente que hace investigación en tecnología se da cuenta que los celulares están cerrando la brecha digital. Los celulares inteligentes en muchos sentidos traen estas aplicaciones simples que por lo menos pueden tener un chat como Edmodo y poder estar en contacto con sus compañeros, compartir archivos, lo hacen a través de Facebook, ya no utilizan el correo en muchas de las ocasiones, ¿no? Utilizan a través de Facebook, es como se mandan los documentos y cómo están, o en Google Drive y en Google Docs, que yo todavía no lo logro, pero estás viendo cómo pueden estar 4 o 5 gentes conectadas al mismo tiempo y trabajando en un mismo documento, ¿no? Entonces, bueno, la idea es cómo podemos utilizar todas estas herramientas para que no sean nada más como porque están de moda, sino porque tienen detrás una experiencia de aprendizaje y habilidades que queremos desarrollar en los alumnos que van tomando en cuenta estos 4 cuadrantes de los que yo les mencionaba. Y otro punto importantísimo que son los ejercicios de metacognición, que creo que tendrían que estar presentes en cada una de nuestras sesiones, con ejercicios muy sencillos, tener planteados, ya no la evaluación como la planteábamos antes en nuestros programas, ¿no? Sino cómo me voy a asegurar de tener esta información de la que hablaban las maestras al inicio, inmediatamente conmigo para saber si mi estrategia funcionó o no funcionó, si tuve que haber hecho algo distinto o haber convertido alguna actividad dentro de algún otro estilo de enseñanza para llegar a otro estilo de aprendizaje de mis alumnos. Y son realmente ejercicios tan sencillos como preguntarles al final, completa la frase, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que entendiste? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué sientes? ¿Qué entendiste de toda la información que estuvimos viendo? Eso ya es un ejercicio muy simple, pero es un ejercicio de metacognición, que va a ir poco a poco haciendo el hábito, de alguna manera, de irnos checando a nosotros mismos cómo aprendemos, ¿no? Me decía una de mis alumnas, me decía, maestra, es que yo no puedo tomar nota, a mí no me gusta tomar nota, a mí me sirve mucho más que me diga usted la clase, poder estar viéndola, discutiendo con mis compañeros, pero a la hora que yo tomo nota me pierdo, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? Imagínense esa pobre chica cómo batalló en la primaria si le hacían dictados espantosos, ¿no? O las planas. Yo creo que fue una experiencia de tortura. Entonces el chiste es buscar las actividades que puedan responder de alguna manera a los distintos estilos de cada uno. Y bueno, la parte del ambiente socioemocional del salón de clases es también un punto importantísimo que muchas veces a nosotros como adultos nos resulta difícil. A veces esta jerarquía del profesor y del alumno, del joven y del adulto nos cuesta mucho trabajo dejarla. Entonces esta es la parte que brinda al alumno la seguridad psicológica cuando hay reglas mutuas de participación. Cuando yo llego el primer día de clases y soy capaz de negociar con ellos cuáles son las reglas básicas, a ellos se les baja muchísimo el estrés y se les baja mucho la ansiedad, pero que ellos sientan que tengan una voz, que tienen una voz. Es muy interesante ver cómo esta nueva generación de jóvenes vienen muy empoderadas y saben que tienen mucho que decir, que no están aquí nada más para vernos así como nosotros veíamos probablemente a nuestros profesores antes es que tengo que aprender absolutamente todo. No, ya ven las relaciones de una manera mucho más horizontal. Entonces, ¿de qué manera abrimos ese espacio? A veces da miedo, pero abrimos ese espacio
para junto con ellos negociar las reglas que permitan justamente que se den estos debates y esta participación en todo el grupo. Lo que piden los alumnos, y está en la literatura y lo podemos citar de muchas maneras, pero ellos mismos lo piden, es ver a un profesor preparado, que no llegue a improvisar, que no llegue a pedirles que ellos sean los que presenten, ahí está tu lectura y ponte a presentar cualquier cosa del artículo que yo te di, que se vea que preparó ejemplos, que preparó material, que preparó una actividad de aprendizaje, que sabe qué es lo que espera de ellos y se los comunica. El respeto mutuo, que no les hablen como niños y que no den por hecho las situaciones que viven o que hacen, que se les hable como adultos, el respeto mutuo, y la aceptación y valoración de puntos de vista diversos, que esto también es súper importante y más estando viviendo en una sociedad como la nuestra del siglo XXI, a veces cuesta trabajo, ¿no? Pero es muy importante enseñar y modelarle al grupo como válido el punto de vista que de plano no coincide con el mío, pero que soy capaz de verlo y valorarlo y darle el espacio que se necesita. Y para lograr todo esto, ustedes lo saben mejor que yo, y decíamos, bueno, la teoría es mucha y esa ustedes la tienen clarísima en cuanto a programas y todo, pero yo creo que la base para que esto pase del qué al cómo, no sé si coincidan conmigo, pero es tener una práctica autorreflexiva. Si no somos capaces como profesores de cuestionarnos primero a nosotros si lo que estoy haciendo realmente es congruente con lo que pienso y con lo que quiero, a donde quiero llevar a mis alumnos, no podemos avanzar. Y bueno, ya no se diga si queremos hacer comunidades de aprendizaje en donde le dé chance a mi colega que venga a mi clase y me diga cómo estoy haciendo las cosas, eso ya es un paso como demasiado evolucionado, ¿no? Pero yo sé que vamos a estar ahí pronto. En cuanto bajemos las defensas y abramos un poquito más el corazón, yo estoy segura que lo vamos a poder lograr. Pero esa es la manera de mejorar, echándonos la mano unos a otros como docentes y decir, oye, esta práctica que tienes tú me encanta ver cómo haces esto del aprendizaje basado en problemas, dame chance de entrar a tu clase y aprender, o cómo hiciste esta rúbrica, o cómo hiciste tus criterios de evaluación, así es como aprendemos, pero eso únicamente se logra cuando somos muy críticos de nuestra propia práctica, y para eso también lo primero que recomiendan es llevar un diario. Así como a los alumnos les pedimos su diario, nosotros también. Un diario de mi práctica docente, donde al final de mi clase, incluso antes de salir del salón o mientras estoy en el salón, estoy con palabras clave, por lo menos diciendo, se aburrieron, bostezaron, creo que no tuve los ejemplos apropiados, demasiada información en la PowerPoint, los colores no sirvieron, el artículo estaba demasiado pesado para ellos. O sea, hay 1000 cosas que podemos ir anotando de cada una de nuestras clases. Y bueno, aquí hay algunos indicadores de la importancia de hacer esta reflexión, sobre todo la posibilidad de cuestionar nuestras propias creencias y nuestros propios hábitos como docentes, ¿no? Que muchas veces acabamos reproduciendo lo mismo que nosotros vivimos en la escuela. Y por más que tengamos el constructivismo y todas estas novedades en la cabeza, no logramos ponerlo en la práctica, ¿no? Entonces, un diario nos puede ayudar a irnos dando cuenta de todas estas creencias y poder comenzar a transformarlas. Y bueno, si queremos dar un paso más allá de esta manera de ser muy autocríticos, pues aquí hay muchos instrumentos que se han desarrollado y que seguramente ustedes ya conocen otros tantos, en donde primero podemos hacer una autoevaluación, por ejemplo, en términos de organización, claridad, interacción con el alumno, y podemos hacer 3 momentos de evaluación, una autoevaluación, una evaluación de un colega y una evaluación de los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a organización, integro el nuevo tema con los temas previamente cubiertos, ordeno los aprendizajes de una manera lógica, especifico los objetivos de aprendizaje a mis estudiantes, sintetizo los contenidos al final del curso, optimizo el tiempo del aula y con actividades fuera de ella, especifico claramente las actividades durante el curso. Son cosas muy sencillas, pero que a mí misma me pueden ir dando pautas de mejora.
En términos de claridad, por ejemplo, las explicaciones que ofrezco son simples, hablo claramente, enfatizo los puntos y las ideas importantes del contenido, uso ejemplos similares a la vida real, reviso a través de preguntas cómo entendieron los estudiantes el contenido, uso materiales que facilitan el aprendizaje, presento de una manera ordenada y diversa también el material, tanto en el pizarrón, presentación, especifico la utilidad práctica del contenido o las otras son, por supuesto, las partes que no queremos, pero que también es importante checarlas. Insisto en los aspectos teóricos más que en los prácticos, hablo de manera monótona, solamente dicto el curso tomando mis notas, ¿no? Todas estas cosas, conforme las vamos teniendo enfrente, es más fácil que podamos tener una visión crítica, porque de otra manera, pues, ¿con qué modelo, no? Podemos ser como a veces demasiado condescendientes con nosotros mismos, por lo menos tener como una expectativa alta de nuestro propio trabajo. En la interacción con los estudiantes, por ejemplo, ofrezco retroalimentación individual y grupal de su propio desempeño, pongo corazón y entusiasmo en la enseñanza, nuevamente los 4 cuadrantes que hablábamos, proveo ayuda adicional a los estudiantes que lo necesitan, presento ideas y actividades estimulantes, o ya mi curso, como ya lo tengo súper bien preparado por años, ya no hay ningún cambio ni en las actividades, ni en las lecturas, ni en nada. Engancho activamente a los participantes durante el desarrollo de clase, proveo oportunidades de discusión e intercambio de ideas, la clase es divertida, se ven los alumnos que se ríen de vez en cuando, o por lo menos asienten, o hacen por lo menos alguna expresión no verbal que me indique que no se están durmiendo. Me preocupan las reacciones de los estudiantes, más allá de que si me evalúan mal o bien como profesor, me preocupa que estén enganchados realmente en el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los resultados de estas aproximaciones holísticas? En las investigaciones que han hecho, han visto que efectivamente, como les comentaba al inicio, los alumnos logran una regulación emocional, se comportan como adultos, saben cumplir los acuerdos que establecieron juntos desde el inicio del semestre, logran delegar y tomar responsabilidades que les toca, a lo mejor no al 100% de los chicos, porque siempre sabemos que hay ahí factores, ¿no? Pero este tipo de ambientes, que es un poco como los que conocen la pedagogía Montessori, cuando uno prepara el ambiente, el chico se desarrolla, el chico encuentra un espacio seguro y crece. El manejo del tiempo es mucho más efectivo porque hay actividades muy bien planteadas con expectativas y criterios de evaluación muy claros, se desarrolla mucho más el pensamiento crítico, mejoran las habilidades de evaluación y de comunicación de los alumnos y en definitiva aumenta el nivel profesional de los productos de aprendizaje de los chicos. Y bueno, ya sabemos que también en muchos sentidos pues esto aumenta los grados académicos y los resultados de aprendizaje académico.